Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de este jueves de la 17ª semana del tiempo ordinario nos dice San Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cesto y los malos los tiran. Y cuando leía esto y seguía leyendo la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, de la que empezamos a hablar en estos días, decía, hombre, esto tiene que ver y nos lleva precisamente a eso, a ser como esa iglesia que va en salida. Una transformación misionera de la iglesia, dice el Papa. Pues sí, no estamos hablando simplemente de los sacerdotes, de los obispos, sino de todos. Que todos seamos como esa iglesia en salida. Y dice el Papa: la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús y de hacer que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo lo que les he mandado. En estos versículos se presenta el momento en el cual Jesús, resucitado, envía a los suyos a predicar el Evangelio en todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en él se difunde en cada rincón. Y empieza: la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican, que festejan. Pues así como veíamos en el Evangelio de el reino de los cielos, es como la red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Pues igual nosotros, la iglesia que va en salida, que se involucra, que acompaña, que fructifica, que festeja. No una iglesia triste, no de personas tristes y llenas de amedrentamiento, sino de una iglesia que va en salida, en búsqueda de los demás. Por eso dice el Papa: la iglesia somos nosotros, debe adelantarse a tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos, llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar su misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Aprendámonos un poco más a primerear, a buscar. Como consecuencia, la Iglesia debe involucrarse. Hace unos meses leía en algo que a mí me impactó de Tatiana Goricheva, y en un libro que se titula Hablar de Dios resulta peligroso. La verdad es que no lo leí, pues el libro completamente, sino que me llegó ese, no sé quién me lo mandó, pero me encantó. Y dice: desde que vivo en Occidente, veo con toda claridad que la crisis de fe se debe en buena parte al hecho de que no hay, o son muy pocos, los clérigos que sean auténticamente pastores de almas. Y yo pensaría también que todos seamos esos pastores de almas. Dice: capaces de curar realmente y de dar buen consejo, dar buenos consejos. Pastores con auténtica espiritualidad, que puedan pronunciar
con un prestigio genuino el sí o el no. Qué diferencia tan asombrosa con lo que ocurre en la Rusia actual. Ahí la dignidad sacerdotal goza de una consideración inimaginable y va comprando su experiencia de esta mujer conversa. Dice, aquella tarde en la conversación con el padre Leonid, comprendí por primera vez lo que es realmente un sacerdote. Tenía ante mis ojos a un hombre capaz de entregarse al servicio de los demás. Pues sí, es lo que el Papa nos está diciendo. La iglesia en salida, pensando en ver no cómo conservarse, no cómo conservar su propia, conservarse a sí misma, sino pues cómo gastarse, cómo ir a los demás, cómo buscar a los demás, cómo ayudar a las almas. Y se lo pedimos a Él, se lo pedimos a Jesús, que está en el sagrario. Le decimos, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a ir al mundo. Hago un paréntesis, pues ahora me comunicaron que Alberto Olarte se nos fue para el cielo. Ofrecemos este rato de oración y por él, por su familia y también pues, por toda la gente de la obra que ha sufrido y está sufriendo o estamos sufriendo por este golpe. Pero bueno, se lo ofrecemos a Jesús y le decimos a Dios, tú sabes más. Y se necesitan muchas almas entregadas. Ahí estamos. Cierro el paréntesis. Y entonces es eso, es eh, las almas, las personas necesitan precisamente de personas de todo, tanto sacerdotes como laicos, que estén dispuestos a ir a los demás, a no, eh, a no, a no tener miedo de contaminarse, entre comillas. ¿Cuántas veces nosotros pues, vamos etiquetando a la gente y vamos diciendo, es que fulanito de tal es así, entonces pues yo no me voy a juntar con él, es que sutanito de tal es así, eh, pues o es de este partido político, o es de esta ideología religiosa, o pues cree en esto, y vamos etiquetando a las personas. Es que esta persona pues, tiene tal inclinación sexual, entonces ya le ponemos otra etiqueta y no nos acercamos a ella. Necesitamos de una iglesia en salida. Dice esta mujer, Tatiana Goricheva, encontré un hombre que no se interesaba por mis roles que yo desempeñaba en mi vida, ni porque mis concepciones de la misma, pues mis concepciones sobre la misma vida, sino que se interesaba exclusivamente por mi yo concreto, que yo mismo había mantenido siempre oculto por estar convencido de que no le interesaban a nadie. Vamos pues a mirar cómo nos metemos más en la vida de los demás, cómo no criticamos, sino que vamos en la búsqueda de aquella persona que está ahí necesitada para ayudarle, como Jesucristo. Ir al mundo entero, la iglesia, nosotros, todos, tenemos que ir, tenemos que buscar ver cómo ayudar. Y por eso dice el Papa, los evangelizadores tienen así el olor a oveja y éstas escuchan su voz. Nos acercamos a las personas, pues estamos con ellas. Y sigue más adelante. La comunidad evangelizadora está siempre atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña.
El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. No se preocupa de que haya cizaña. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos eh, mirando, todo tiene que ser perfecto, tenemos que hacer las cosas perfectas? No, en nuestra vida, pues, y en las personas que están a nuestro lado, nos, la gente no son seres perfectos. No encontramos y no debemos buscar nunca seres perfectos. Y sigue el Papa, el discípulo sabe dar la vida y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. No vamos dando golpes a diestra y siniestra diciendo cuáles son los principales mandamientos, o diciendo es que las personas tienen que hacer esto, ¿no? Vamos a buscar aquello que nos une y a mirar que, en definitiva, aquello que nos desune con las personas, pues, digámoslo así, usualmente eh, es o por problemas de explicaderas nuestras o por problemas de entendederas nuestras, porque nosotros no estamos entendiendo bien a las personas. Ayer hablaba con una amiga que me decía, padre, es que es pecado, eh, pues, tener poquitos hijos. Y yo le dije, pues no, o sea, lo que dijo el Papa Pablo VI, y eso lo han seguido manteniendo toda pues la iglesia, es vivir una paternidad responsable. Pues y eso no quiere decir, pues hay que ser generosos. Mientras más hijos, mejor, pero más hijos responsablemente. Pues sin cortar las fuentes de la vida, sin hacer cosas que no van bien. Pero es eso. Entonces, eh, usualmente, pues uno puede llegar y decir, hombre, no te aceptamos porque tú has hecho esto mal, porque tú no te has casado, porque tú no. Esas personas, las personas que eh, Dios está esperando, son personas tan santas o más santas que nosotros. Entonces, pues vamos a mirar eh, cómo nuestros sueños no es llenarnos de enemigos. ¿Qué es, pues, cuál es la idea eh, que Jesucristo vino a darnos? Pues Jesucristo no vino a quitar mandamientos, pero con la samaritana que tenía 5 maridos no llegó a decirle en primer lugar, mira, es que tú tienes 5 maridos. No vino por lo que desunía, vino por lo que unía. Dice el Papa, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. En lugar, pues, simplemente de ver cómo hacer para autopreservarnos, que salgamos a mirar cómo podemos ayudar a más y más, a la gente que está herida, a las ovejas heridas, a las personas que están allá afuera necesitando de nuestra ayuda. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo más podemos hacer? Pues esto de la autopreservación, pues digamos que
Lo ve uno ahora que estoy en cuarentena después de haber regresado a mi curso de retiro o mi curso anual. Estoy en cuarentena en mi habitación, entonces uno dice, pues autopreservación, pues encerrado en la habitación. No, pues eso no es lo normal. Y lo normal no es lo que estamos viviendo. Pues hay que cuidarse. Pero la idea es, tenemos que socializar. Y tenemos que ver cómo hacer para ir en salida, en búsqueda de los demás. Y dice el Papa, la reforma de estructuras exige que la conversión pastoral, no solamente de la Iglesia, sino nuestra, solo puede entenderse en este sentido, procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que busque que todas las personas estén en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. La iglesia en salida. Es como podríamos eh, meternos y titular este rato de oración. La iglesia en salida. Un poco más adelante dice, esa pastoral enclavada de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Ahora estaba en una de las charlas estas de eh, el simposio de familia y pues este era sobre la economía en el hogar. Pues que no hablo mucho de economía en el hogar, pero una de las cosas que sí me impactó fue que el Señor decía, en un momento, pues yo vendí mi casa para hacer una maestría y ya cuando hice la maestría y logré un mejor trabajo, entonces eh, pues yo tenía un axioma o un concepto de que lo que tenía que hacer era fundamentalmente comprarme otra casa. Pero hablando, pues llegué a la casa de un amigo y con ese amigo me hizo dar cuenta de que no era necesario comprar casa. Pues eso, en México yo no soy administrador de empresas, ni soy economista, ni sé de negocios. Pues eh, para eso hay muchos de ustedes que saben mucho más que yo de eso. Pero eh, una de las cosas que, pues decía, hay paradigmas que uno tiene y si uno dice, es que siempre se ha hecho así, ¿y por qué? Pues no vamos a decir que vamos a quitar los mandamientos, pero sí hay que saber los porqués. Es que siempre se ha hecho así, ¿por qué se ha hecho así? Pues no vamos a cambiar la forma de digamos, en la misa, eh, muchas cosas de la liturgia, porque pues eso es una cosa, pero eh, hay muchas otras formas en las que la iglesia ahora, pues, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, puede llegar a más. Por ejemplo, con esto de los, entre comillas, cursos de retiro que se están dando a través de estos medios, pues uno dice, hombre, pues eh, ayuda mucho, se centra mucho, pues que se necesita que haya un sacerdote, que haya alguien que esté ahí pendiente de ellos y también para confesar, pues entonces, pero bueno, aprovecharnos de los medios digitales. Es que siempre se ha hecho así. Y bueno, y no se puede hacer de otra forma. Hay que conservar el espíritu. Pues cuando tú, Señor, nos dices, vayan al mundo entero y al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación, es ir al mundo entero como nosotros estamos. Y por eso dice el Papa,
Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo, los métodos evangelizadores de las propias comunidades. ¿Cómo podemos hacer para dar más formación? Pues quizás no teniendo tantas cosas gigantes. Pues la iglesia sí, las iglesias sí, pero salones comunales, centros grandes, pues no. Pues las charlas se pueden dar de una forma o se puede atender de alguna forma. Pues hay que romper esos esquemas. También este mismo señor de que les hablaba, el de la charla sobre la planificación eh, económica de la casa, decía, cuando me presenté a mi primer empleo, le preguntó el que me estaba entrevistando cuánto tiempo quería estar en la empresa. Yo le dije, pues hombre, yo creo que unos 5 años, porque pienso adquirir estas bondades. Y el señor que me estaba entrevistando me dijo, ¿y por qué no un año? En un año usted puede aprender todo eso. Entonces, es eso. Invito a todos a ser audaces, a ir al mundo, a recoger como esa red barredera de que estamos hablando ahora en el Evangelio, a recoger a buenos y a malos, entre comillas malos, porque no hay nadie malo, el mal en sí no existe, pues los condenados, pues desafortunadamente, pues ya no hay nada que hacer, pero el resto todos pues tienen muchas cosas muy buenas, que han cometido errores, pero nadie es malo. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación de los fines y una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía. Una postulación de los fines y una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlas está condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones en este documento sin prohibiciones ni miedos. Qué bonito es esto, cómo el Papa nos está invitando a que vayamos sin miedos, sin prohibiciones, pues sabiendo que no nos está invitando a hacer el mal, nos está llevando al bien. Y dice, lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos, especialmente con la guía de los obispos en un sabio y realista discernimiento pastoral. Contar con todos. Si uno dice, ¿por qué con los obispos? Porque ellos tienen la asistencia del Espíritu Santo. Pues digamos que son sucesores de los apóstoles. Y siempre estar unidos a la cabeza de la iglesia. Entonces, pues es eso. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos, especialmente con la guía de los obispos. Y sigue más adelante, en varios puntos. La iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo, sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar. Lo que veíamos de este sacerdote con Tatiana Goricheva, sentarse a escuchar. Tiempos de escucha. Escucha a las personas. A veces es como el padre del hijo pródigo que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad.
se queda con las puertas abiertas. Que vemos que alguien se equivoca, pues no cerrarle las puertas. Siempre estar dispuestos a ayudar, a estar. La iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es tener los templos con las puertas abiertas en todas partes. Pero las puertas no solamente eso, sino las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestra alma, para que la gente pueda llegar. Como esa red barredera de que estamos hablando en el Evangelio. Pidámosle al Señor que no nos quedemos solamente escogiendo, o como ese sembrador que apenas ve cizaña no se pone nervioso, sino que, pues listo, dejemos y ya después en el momento de la quema, en el momento en que nosotros saquemos adelante esto, pues ya vendrá todo. No nos preocupemos por cosas que no tenemos que preocuparnos. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad. Tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es la puerta, el bautismo, y también pues, el sacramento de la confesión. Pues obviamente hay personas que todavía no lo pueden recibir, hay que prepararse para recibirlo, o la Eucaristía hay que prepararse para recibirlo. Despacio, con calma. Todo esto es un encuentro de amor, y como todo encuentro de amor siempre hay encuentro lento, pausado, lleno de amor. Vamos a ir mirando cómo podemos hacer que seamos esa iglesia en salida, esa iglesia en la búsqueda de las almas, esa iglesia en la búsqueda de los demás. Acudamos a la Virgen Santísima. María acompañó a los apóstoles en esa búsqueda, en esa lucha, en esa ayuda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.